Mis padres me olvidaron tras el divorcio, reaparecieron cuando heredé una fortuna. Nunca imaginé que uno pudiera convertirse en un estorbo para sus propios padres. Que existiera un punto en el que simplemente dejaran de verte. Y, sin embargo, a mí me pasó, y lo peor es que ni siquiera fue dramático. No hubo gritos, no hubo portazos. Solo silencio. Un silencio que se volvió costumbre. Tenía 11 años cuando todo empezó a quebrarse. Vivíamos en un suburbio tranquilo, en una casa de 2 pisos con un jardín trasero donde jugábamos baloncesto en las tardes, mi padre y yo. Mi madre solía esperarnos en la cocina con limonada y galletas tibias. Éramos una familia. O eso creía. La tarde en que todo cambió, me sentaron en el sofá. Recuerdo los detalles absurdos, la televisión estaba en silencio, encendida solo por el reflejo. Mi padre se aclaró la garganta. Mi madre no levantó la mirada del suelo. Dijo que necesitaban separarse. Queremos que todo sea tranquilo, dijeron. Pasarás tiempo con ambos. Como si hablaran de una repartición de juguetes, no de una vida. Yo no lloré. Ni dije nada. Porque ni siquiera entendí. A los 2 días, mi madre se fue. Pero no sola. Se fue con un hombre que yo no conocía, y que, sin embargo, ya tenía las llaves del carro y una bolsa con ropa en el baúl. Me dejó un beso rápido en la mejilla. Nos vemos pronto, dijo. No fue cierto. Mi padre no tardó en rehacer su vida. 3 meses después, ya vivía con otra mujer. Y con ella, vinieron 2 hijas mayores que yo. Chicas ruidosas, territoriales, que me miraban como si les hubiera invadido la habitación. La casa ya no era mi casa. Mis cosas fueron relegadas al cuarto más pequeño. El balón con el que jugábamos terminó en el garaje, acumulando polvo. Al principio, ambos fingieron normalidad. Mi madre prometía llamadas que no llegaban. Mi padre proponía fines de semana que se cancelaban con excusas vagas. Poco a poco, fui desapareciendo de sus agendas. Primero de las cenas familiares. Luego de sus conversaciones. Después, de sus prioridades. Y como cualquier niño que no quiere molestar, yo traté de adaptarme. Guardaba silencio cuando quería gritar. Aceptaba las ausencias como si fueran el precio que tenía que pagar por no ser suficiente. Y cuando no podía más, me refugiaba en el único lugar donde todavía sentía que importaba, la granja de mi abuela. Ella vivía en las afueras de un pueblo diminuto, rodeada de campo, con una casa de madera que olía a pan recién horneado y café molido. Me invitó a pasar una semana con ella cuando notó que algo andaba mal. En esa semana, volví a dormir con tranquilidad. Volví a comer sin un nudo en la garganta. Me miró a los ojos y me preguntó cómo estaba. Nadie más lo hacía. Cuando se suponía que debía volver con mis padres, simplemente no lo hice. Nadie lo notó. Pasó casi un mes antes de que alguien preguntara por mí. Mi madre pensó que estaba con mi padre. Mi padre asumió que estaba con mi madre. Nadie llamó a mi abuela. Nadie se preocupó. En ese momento supe que había dejado de contar para ellos. Que mi ausencia les resultaba más conveniente que mi presencia. La vida con mi abuela no era fácil, pero era real. Se levantaba antes que el sol, cuidaba animales, mantenía la granja con esfuerzo y orgullo. No tenía lujos, pero tenía tiempo para mí. Me enseñó a cuidar a los animales, a sembrar, a escribir lo que sentía. Me compró un cuaderno y me dijo, cuando no sepas qué decir en voz alta, dilo aquí. Y lo hice. Durante años, ese cuaderno fue mi mejor confidente. Ahí escribía cada promesa incumplida, cada cumpleaños sin llamada, cada te quiero fingido que me llegaba por mensaje de texto cuando mis padres se acordaban, tarde, de que aún existía. Crecí entre surcos de maíz, en botas embarradas y manos callosas, pero con dignidad. Aprendí que el amor no siempre viene de quienes te dan la vida. A veces llega de quienes deciden quedarse. Durante esos años, mis padres construyeron sus nuevas familias. Mi madre tuvo otra hija. Mi padre celebró graduaciones, vacaciones y cenas con sus hijastras. Yo los veía por redes, en las fotos de otros familiares. En ninguna estaba yo. Era como si me hubieran borrado. Pero en la granja encontré algo más que refugio. Encontré propósito. En la escuela del pueblo, me uní a un pequeño club de robótica. No era gran cosa, apenas kits donados por una universidad, pero para mí fue abrir una puerta. Me apasioné con la electrónica, los circuitos, la programación. Empecé a reparar radios viejas, luego licuadoras, incluso el tractor de mi abuela. Ella me miraba como si yo hubiera construido un cohete cada vez que arreglaba algo. Tienes la mente de un ingeniero, decía. Yo le creí. Y me esforcé. Años más tarde, gané una beca parcial en una universidad estatal para estudiar ingeniería. Pero entonces, el mundo volvió a desmoronarse.
Mi abuela, la única persona que me sostuvo en pie durante toda mi adolescencia, empezó a enfermar. Al principio, fueron dolores en la espalda. Luego desmayos. Después, el corazón. Durante mi primer semestre en la universidad, viajaba cada fin de semana a verla. 2 horas de ida, 2 de vuelta. Ella fingía estar bien, pero cada vez estaba más delgada, más pálida. Una noche, me miró con esa mirada que lo dice todo y me entregó un sobre con papeles. Cuando yo no esté, dijo, no permitas que te quiten lo que te pertenece. No entendí del todo, hasta que la perdí. Murió en silencio, en una habitación de hospital. Ni una queja, ni un reproche. Su último suspiro fue paz. Volví a la granja con el alma rota. Pero ahí, entre los papeles que me entregó, estaba su testamento. Ella había dejado todo para mí, la granja, 2 terrenos que habían multiplicado su valor con los años, un fondo de ahorro. Nunca supe que tenía tanto. Nunca me lo dijo. Pero todo estaba claro, era para mí. Solo para mí. Lo hizo porque sabía. Sabía que yo había sido dejado atrás, que fui olvidado. Y quiso darme una base, una oportunidad, un futuro. Y como era de esperarse, los que desaparecieron en mi infancia, empezaron a aparecer. Primero con mensajes suaves. Luego, con promesas de redención. Finalmente, con demandas. Porque cuando hay dinero, hasta los que te abandonaron se sienten con derecho a reclamar. Y fue entonces, cuando vi sus verdaderos rostros, que decidí que no solo no les daría nada, también los obligaría a recordar, paso por paso, por qué dejaron de ser mis padres. La noticia de la herencia no tardó en esparcirse. Bastaron un par de conversaciones en el pueblo para que mis padres, esos que apenas sabían si yo seguía estudiando o no, se presentaran como si nunca se hubieran ido. Primero fue mi madre. Llegó sin avisar, un sábado a media mañana, justo cuando regresaba del corral con las botas llenas de barro y el corazón aún pesado por el duelo. Traía una bolsa con pan dulce, como si eso pudiera tapar una década de ausencias. Vine a verte, hijo, me dijo, con una voz más suave de lo que recordaba. Yo no supe si responderle con sarcasmo o con silencio. Elegí lo segundo. Ella entró como si todavía conociera la casa, caminó con pasos estudiados, deteniéndose frente al retrato de mi abuela en el comedor. Lamento lo de mamá, dijo, aunque ni una lágrima le cruzó el rostro. Lo que vino después fue casi inmediato. Apenas 2 o 3 frases para simular afecto antes de preguntar lo que realmente le interesaba. Dicen que heredaste las tierras. Y la cuenta de ahorros. ¿Es cierto? No me molesté en fingir sorpresa. Asentí sin emoción. Ella lo notó, pero igual siguió, como si tuviera ensayado el discurso. Eres muy joven para manejar todo esto solo. Quizá necesitas ayuda, alguien con experiencia que te oriente, ¿sabes? Ayuda. Esa palabra. De alguien que no me llamó en mis cumpleaños, que no supo que me gradué con honores, que no preguntó ni una sola vez si tenía que comer. Tuve que contenerme para no estallar. Le dije que estaba bien, que tenía un abogado, que no necesitaba nada. Se fue sin hacer escándalo. Pero con los ojos encendidos por dentro. Como si hubiera sentido, por primera vez, que sus trucos ya no servían conmigo. Una semana después, le tocó el turno a mi padre. Llegó con su nueva esposa y sus 2 hijas. La camioneta se estacionó frente a la granja como si vinieran de visita a un sitio turístico. Las niñas bajaron con lentes de sol, comentando lo rústico del lugar, y su esposa ni siquiera saludó. Mi padre sí lo hizo. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Luego entró solo a la casa. Se sentó en la vieja silla de mi abuela y golpeó el asiento frente a él para que me sentara también. Hijo, lamento lo de tu abuela. Fue una gran mujer, tú sabes. Mentía. Apenas si se hablaron en los últimos años. Pero eso no le impidió pasar al tema real. Me contaron que ahora eres dueño de todo esto. Te felicito. Has crecido. Me miró con esa mezcla de cálculo y lástima que tanto conocía. Luego soltó lo que venía ensayando. Si decides vender, puedo ayudarte. Tengo contactos. Y si te parece bien, podrías repartir un poco entre tu hermana y mis hijastras. Al final, todos somos familia. Tuve que cerrar los puños por debajo de la mesa para no reírme en su cara. Familia. Qué palabra tan liviana les resultaba ahora. Cuando yo estuve enfermo, cuando necesité una mochila nueva, cuando dormía con fiebre en la granja mientras estudiaba, no había familia. Pero ahora, con tierras y dinero, todos recordaban el parentesco. No tengo intención de vender nada, le dije. Mi abuela quiso que esto siguiera en la familia. Y para ella, yo era su única familia. Su expresión cambió. Pasó de la sonrisa hipócrita al fastidio. Se levantó sin decir más y salió de la casa. Afuera, su esposa miraba el reloj.
Las chicas seguían tomando selfies. El espectáculo era ridículo. Pero lo peor vino después. Una semana después, llegó una carta del banco. A mi nombre. Reclamaban un pago atrasado de un préstamo que yo jamás pedí. Revisé los detalles y supe de inmediato quién había usado mi nombre y mi dirección para poner un garante, mi padre. Sin decírmelo. Sin pedirme permiso. Había puesto mi dirección como contacto en caso de mora, pensando que no me daría cuenta. Ese día, tomé el teléfono y llamé a un abogado. No el de siempre. Uno que se dedicaba a protección patrimonial. Le conté todo. Desde el abandono hasta las últimas visitas. Me escuchó con atención. Luego me dijo: vas a necesitar blindar tu herencia. Legalmente. Porque esto recién empieza. Y así fue. Emitimos una orden para impedir que usaran mi dirección, bloqueamos cualquier intento de usar mi nombre como garante, e iniciamos un proceso para que nadie pudiera reclamar derechos sobre los bienes de mi abuela. Mis padres no tardaron en enterarse. Primero mi madre, que me mandó un mensaje lleno de lágrimas virtuales, audios con sollozos y frases como ¿en qué fallé? ¿Y cómo puedes hacerle esto a tu madre? Después, mi padre, que me llamó furioso, diciendo que era un desagradecido, que él seguía siendo mi sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no me dolía. Que su voz no me hacía dudar. Que su chantaje no me removía nada. Y eso era poder. A las pocas semanas, organizaron una especie de intervención. Aparecieron juntos en la granja, fingiendo cordialidad. Dijeron que querían reconstruir la familia, dejar el pasado atrás. Yo los miraba con una mezcla de incredulidad y asombro. Habían olvidado sus diferencias por primera vez en años, solo para intentar sacarme algo. Ese nivel de hipocresía no se improvisa. Se entrena. Y entonces, fue cuando supe que era mi turno. No solo iba a decirles que no. Iba a recordarles, uno por uno, cada momento en que me dejaron solo. Cada cumpleaños en que no aparecieron. Cada vez que mi abuela tuvo que hacer milagros con los ahorros para comprarme útiles escolares. Cada vez que fingieron tenerme presente cuando no sabían ni qué año cursaba. Y sobre todo, iba a dejarles claro que ese niño abandonado ya no existía. Después de la intervención de mis padres, no me quedó ninguna duda, habían llegado al punto en que su codicia superaba incluso su vergüenza. Durante años me hicieron sentir invisible y ahora querían que fuera su salvador. Su red de seguridad. Su cajero automático emocional y financiero. Así que decidí responderles en su mismo idioma. Silencio primero, estrategia después. Comencé blindando todo, la casa, las tierras, las cuentas, los accesos. Redactamos con mi abogado un documento legal que les impedía, incluso, presentarse sin cita o sin previa autorización. Ya no era un adolescente esperando que me quisieran. Era un hombre defendiendo lo que me quedaba de dignidad y el legado de la única persona que había estado para mí de verdad. Pero no todo iba a quedar en la frialdad de un documento. Había algo dentro de mí que necesitaba decir lo que nunca pude. Y la ocasión perfecta llegó con el primer homenaje que preparé para mi abuela en la granja. Invité solo a quienes de verdad fueron parte de nuestras vidas. Vecinos que nos trajeron sopa cuando ella estuvo enferma. Un par de tíos lejanos que siempre nos mandaban postales. Compañeros del club de robótica que me vieron crecer. Fue una comida sencilla, pero cargada de memoria. Fotos en blanco y negro colgaban de una cuerda en la cocina y en el granero puse una cartelera con frases de mi abuela, de esas que decía cada vez que me veía triste. Una de ellas decía: el amor no se mendiga. El amor se da o no se da. Esa frase la puse en grande, en el centro del corral, justo sobre una mesa decorada con flores silvestres. Sabía que tarde o temprano, alguno de mis padres la vería, porque por supuesto que vieron las fotos en redes sociales. Mi madre fue la primera en reaccionar. Me escribió un párrafo llorando por WhatsApp. Decía que la había humillado frente a la familia. Que cómo se me ocurría hacer una celebración de esa magnitud sin invitarla. No respondí. Mi padre, en cambio, fue más directo. Me mandó un mensaje con una sola frase: ya verás lo que se siente que un hijo te niegue. Curioso, viniendo del hombre que me negó toda la adolescencia. Y como si todo no fuera ya suficientemente absurdo, una semana después me llegó una notificación judicial. Un intento burdo de su parte por abrir un proceso legal para exigirme asistencia financiera como hijo único. El argumento era tan débil como predecible, alegaban que, por ley, un hijo debía velar por el bienestar de sus padres si estos se encontraban en situación precaria. Lo que no sabían era que el expediente que teníamos armado con mi abogado incluía más de 10 años de abandono, documentos escolares donde figuraba mi abuela como única responsable. Y un historial médico donde ni mi madre ni mi padre firmaban nada. Fue como verlos dispararse en el pie con una escopeta oxidada. El juez ni siquiera permitió que la demanda siguiera.
no había caso. Ahí fue cuando lo entendieron, no solo no iba a darles nada, sino que estaba preparado para defenderme como nunca antes lo estuve. Pero la vida tiene un sentido del humor retorcido. Justo cuando pensaba que habían comprendido el mensaje, me llegó información que me dejó helado. Un amigo que aún vivía en la ciudad me mandó un mensaje. Al parecer, mi padre se había metido en un negocio turbio. Endeudado, desesperado, y con los cobradores a punto de embargarle lo poco que tenía. ¿Y a quién crees que pensó en acudir como última esperanza? Exacto. A su hijo invisible, al que había despreciado, usado, ignorado. Así que decidí hacer algo que no me enorgullece, pero que fue necesario. Lo llamé. Sí, lo llamé. Quería ver hasta dónde llegaría. Y no tardó mucho en demostrarlo. Dijo, me equivoqué mucho. Fui un mal padre. Pero tú no puedes dejarme caer. No después de todo lo que pasamos. Silencio. Estoy dispuesto a pedir disculpas. A reconocer mis errores. Lo que sea. Solo ayúdame. Le pedí una sola cosa. Que lo hiciera público. Que dijera, sin rodeos, que me había abandonado, que la herencia era mía y que no me debía nada. Se notaba que estaba desesperado. Aceptó. Esa misma tarde, publicó en sus redes un texto donde admitía todo, el abandono, la indiferencia, el uso indebido de mi nombre para préstamos, incluso reconoció que mi abuela fue quien me crió. Todo eso, para obtener un poco de alivio económico. Cuando lo leí, algo en mí se quebró. No fue satisfacción. No fue alivio. Fue tristeza. Porque ni siquiera su arrepentimiento fue por amor. Fue por miedo. Por necesidad. Por la urgencia de evitar el derrumbe de su vida. Y entonces, hice lo que él jamás hubiera hecho por mí. Lo dejé colgado. No respondí. No transferí ni un centavo. No lo llamé. Solo envié una nota a su abogado. El compromiso de ayuda fue condicionado a una integridad que jamás existió. Que su cliente enfrente sus deudas como yo enfrenté su abandono. Desde entonces, no volví a saber de él. Y no me hizo falta. Porque ese día, por fin, dejé de ser su hijo. Después de que mi padre hiciera pública su confesión y quedara expuesto ante la familia, el silencio que siguió fue más revelador que cualquier otra palabra. No volvió a escribirme. No llamó. No apareció. Y yo tampoco fui tras él. Pasaron las semanas, y aunque la calma regresó a la granja, por dentro yo seguía en guerra. No con ellos. Conmigo. Me costaba aceptar lo que había hecho. No por culpa, sino por el peso que deja reconocer que, al final, uno tiene que convertirse en el adulto que sus padres nunca fueron. Ese invierno fue duro. Frío, gris, largo. Pero al menos fue mío. No hubo gritos. No hubo exigencias. No hubo ese zumbido constante de tener que complacer a quien nunca estuvo para ti. Cada mañana, al despertar, encontraba el eco de mi abuela en cada rincón, en el olor del pan tostado, en los restos de miel que ella solía guardar en frascos viejos. En la silla del porche donde me sentaba a leer cuando llovía. Y por fin pude llorarla sin rabia. Por fin la extrañé sin que se me clavara la culpa como una espina. Comencé a escribir de nuevo, como cuando era niño. No cartas. No diarios. Fragmentos. Pensamientos sueltos. A veces solo frases como no soy un error o nací de su abandono, pero me reconstruí. No lo hacía para publicarlo. Lo hacía para vaciarme un poco. Porque el rencor pesa. Y aunque lo necesité para defenderme, también entendí que no podía quedarme a vivir ahí para siempre. Fue en ese proceso que retomé mis estudios con más fuerza. Había pausado varias materias por todo lo que había pasado. Pero volví. Me sumergí en la ingeniería como si fuera una cuerda de la que colgaba mi futuro. Y fue en medio de todo eso que el teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Otra vez. Esta vez, no lloraba. No fingía dulzura. Era directa. Necesito saber si piensas ayudar a tu hermana. Está por entrar a la universidad y no tiene con qué. Silencio. Sé que no me quieres ver. Sé que me odias. Pero ella no tiene la culpa. Ese fue su nuevo discurso. El chantaje emocional reciclado. Tú tienes dinero. No estás solo. ¿Vas a dejar que ella pase por lo mismo que tú? Me quedé mudo unos segundos. Y luego le respondí lo único que era verdad. No, no voy a dejar que pase por lo mismo que yo, porque ella sí tiene una madre. Yo no tuve a nadie. Colgó. No llamó más. Y aunque me costó dormir esa noche, no me arrepentí. Porque entendí algo, no se puede salvar a alguien cuando el incendio lo empezó quien ahora te pide agua. Podría haber sentido lástima. Podría haber ofrecido ayuda.
Pero entonces me estaría traicionando a mí mismo. A ese niño que esperó por años que le preguntaran si tenía frío, si había comido, si necesitaba un abrazo. Nunca llegó. Y ahora que yo tenía las herramientas, no iba a construirles un puente a quienes me arrancaron el suelo de debajo de los pies. Así que me mantuve firme. Con el tiempo, el teléfono dejó de sonar. No más cartas. No más amenazas. Solo el eco de una historia que por fin empezaba a cerrarse. Y mientras el resto del mundo seguía girando, yo también empecé a moverme. Compré más terreno. Invertí en un pequeño galpón para montar mi propio taller de electrónica aplicada al agro. Un proyecto que había imaginado con mi abuela cuando apenas entendía lo que era un sensor de humedad. Conseguí algunos aliados en la universidad. Excompañeros que querían desarrollar tecnología para cultivos pequeños, para productores locales. Empezamos a crear cosas. A soñar. Y lo mejor, sin tener que mirar por encima del hombro. Una tarde, mientras instalábamos unas placas solares, uno de los chicos me preguntó: ¿nunca pensaste en irte de acá? ¿Empezar de cero en otra ciudad? Le sonreí y le dije: sí. Pero me di cuenta que este lugar no es mi jaula. Es mi raíz. Y es que eso era lo que más me dolía. Que me costó años entender que mi historia no estaba definida por quienes me soltaron la mano, sino por quien me la sostuvo cuando más lo necesité. Mi abuela no era una mujer con títulos ni discursos. Pero tenía algo que ellos nunca tuvieron: presencia. Y eso vale más que cualquier herencia. Porque, al final del día, lo que te salva no es el dinero. Es el recuerdo de alguien que, aún en sus silencios, te enseñó a resistir. Pasaron los meses. La granja ya no era solo un refugio. Era mi proyecto. Mi casa. Mi base. Había transformado el lugar con lo que tenía. Instalé sensores para automatizar el riego, mejoré el sistema de recolección de agua de lluvia, y poco a poco, lo que parecía un rincón olvidado del mapa se convirtió en un campo fértil de innovación. Nunca fue por el dinero. Fue por demostrarme, a mí mismo, que podía convertir mi dolor en propósito. Los vecinos empezaron a venir a pedirme ayuda con sus cultivos. Me preguntaban por los aparatos que usaba, por las placas, por los programas. Y yo se los explicaba sin prisa. Como mi abuela me enseñó, con calma, con paciencia, sin orgullo. Ahí entendí que estaba haciendo algo que mi familia nunca logró: construir comunidad. Un día, una señora mayor se me acercó después de una charla que di en una escuela del pueblo. Me miró con ojos húmedos y dijo: tu abuela estaría tan orgullosa. No supe qué decir. Solo asentí. Y esa noche, lloré como hacía tiempo no lo hacía. No de rabia. No de tristeza. Lloré de alivio. Porque después de tantos años, por fin sentía que el vacío que dejaron mis padres no era una herida abierta, sino una cicatriz firme. Una que no escondía, una que me recordaba de dónde vengo y por qué no pienso repetir su historia. Mis padres desaparecieron. Literal. Nunca más supe de ellos. Ni cartas. Ni demandas. Ni correos. Se esfumaron como se esfuman los ruidos cuando cierras la puerta y por fin hay silencio. Y no los extraño. Porque no se puede extrañar lo que nunca se tuvo. Solo se sufre la ausencia de lo que alguna vez fue verdadero. Lo que sí tengo, y siempre tendré, son los recuerdos con mi abuela. Las tardes de lluvia cocinando pan, los paseos entre el maíz, los abrazos sin palabras. Ella me salvó. Me dio una familia cuando la sangre me falló. Me dio futuro cuando mis padres me veían como una carga. Y, sobre todo, me dio algo que ni siquiera sabía que necesitaba: dignidad. Hoy, cuando camino por el campo, cuando me detengo a mirar cómo crecen los tomates o cuando veo a los niños de la escuela correr por el terreno donde instalamos el nuevo vivero comunitario, no siento rencor. Siento paz. Porque el verdadero triunfo no es tener más que ellos. Es no haberme convertido en ellos. A veces me preguntan si pienso formar una familia. No lo sé. Tal vez sí. Pero si algún día tengo hijos, no les hablaré de lo que me quitaron mis padres. Les hablaré de lo que me enseñó mi abuela. Les diré que hay familias que no nacen de un apellido, sino del amor con que alguien te mira cuando estás roto. Les enseñaré que no se hereda solo dinero o tierras. Se heredan valores. Se hereda amor. Se hereda la fuerza para decir basta y empezar otra historia. La mía comenzó con abandono. Y terminó con libertad. Gracias, abuela. Por tanto. Por todo. Por nunca soltarme. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.